¿Fue obligada a casarse para salvar a su familia? Pero el precio de ese acuerdo fue vivir al lado del hombre más peligroso de México. Un jefe de la mafia, frío, marcado por cicatrices y acostumbrado a obtener todo lo que desea. Para ella, era un sacrificio. Para él, solo un trato más. Entre ellos no hay amor, hay poder, silencio y un deseo que ninguno quiere admitir. Pero cuando una mentira amenaza el imperio, y un enemigo del pasado vuelve a la escena, ese matrimonio forzado se convierte en una guerra de lealtad, venganza y pasión prohibida. ¿Hasta dónde llegará para demostrar que es más que una pieza en este juego mortal? Y cuando el amor se mezcla con el peligro, ¿quién sobrevivirá al Mafia Boss? Capítulo 13. Las puertas de urgencias se abrieron con un estruendo metálico. El ruido de los pasos, las voces, el monitor cardíaco, todo se mezclaba en un sonido que jamás podría olvidar. «Necesitamos sangre tipo O negativo», gritó uno de los enfermeros. «La presión está cayendo». Empujaron la camilla por un pasillo demasiado blanco. Intenté seguirlos, pero una enfermera me detuvo. «Señora, no puede pasar de aquí. Es mi esposo». Grité. «Déjenme quedarme». «Lo entendemos, pero necesitamos espacio. Por favor». La puerta se cerró y el sonido del monitor quedó amortiguado. Me quedé allí, con el cuerpo temblando, el vestido pegado de sangre seca. Respiraba entre sollozos cortos. De repente, escuché pasos pesados detrás de mí. Me giré. 2 hombres de traje oscuro avanzaban por el pasillo. Y entre ellos, don Rafael Mendoza. El silencio se hizo de inmediato. Hasta el eco de los zapatos sobre el piso parecía respetar a ese hombre. Llevaba un abrigo negro, las manos apoyadas en un bastón, y la mirada firme, sin prisa, sin piedad. El aire a su alrededor parecía doblarse, como si el propio hospital supiera quién era. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó al primer médico que encontró. «En quirófano, señor. Herida en el tórax, pero aún tiene pulso». Don Rafael asintió apenas. El médico pareció más aliviado por el gesto que por las palabras. Dio un paso al frente. «Señor Mendoza». Él giró lentamente el rostro hacia mí. Por un instante, creí ver algo humano en sus ojos. Pero no. Era cálculo. Era frialdad. «Camila, ¿verdad?», preguntó, como si confirmara un detalle en un contrato. «Sí, señor». «¿Estabas con él?». «Sí». Yo traté de ayudar. «Y fallaste». No lo dijo con rabia. Fue una constatación seca, cortante. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. «¿Hice todo lo que pude?». El camino hacia mí despacio, el sonido del bastón marcando cada paso. Cuando se detuvo a menos de 1 metro, percibí el leve aroma a tabaco y poder antiguo. «Mi hijo casi muere», dijo. «Y cuando un Mendoza sangra, alguien tiene que pagar por ello». «No entiendo qué quiere decir que el mundo no es un lugar donde las cosas simplemente pasan, niña», me atravesó con la mirada. «Todo es consecuencia de algo. Todo tiene un autor». Sus palabras quedaron flotando en el aire como amenaza y profecía al mismo tiempo. La puerta del quirófano se abrió por un segundo. Uno de los médicos salió, sudando, con el rostro tenso. «¿Estamos estabilizándolo?», gritó. Pero la bala pasó muy cerca del corazón. «Necesitamos silencio». Don Rafael se volvió hacia mí. «Ve a limpiarte», dijo con voz baja pero firme. «Cuando todo esto termine, quiero hablar contigo, a solas». Y se alejó, rodeado de sus guardias. El pasillo volvió a llenarse de ruidos, enfermeros corriendo, radios sonando, puertas golpeando. Me quedé allí, sin fuerzas, mirando la puerta que lo separaba de mí. En ese momento entendí que lo que me daba miedo no era la idea de que Alejandro muriera. Era la certeza de que, si sobrevivía, nadie en esa familia saldría impune. Los minutos siguientes fueron una eternidad. Hasta que uno de los enfermeros me llamó: «Señora Mendoza, venga. Vamos a llevarlo en la ambulancia. Está siendo trasladado a cuidados intensivos». Miré mis manos, aún manchadas de sangre, ahora secándose, marcando cada línea de mi piel. Y por primera vez, tuve miedo no de lo que vendría, sino de quien estaba empezando a amar. Capítulo 14. La ambulancia avanzaba por la carretera, las luces rojas reflejándose en los campos oscuros. El sonido del monitor cardíaco se mezclaba con el del motor y las voces apresuradas de los paramédicos. «Pulso estable, pero débil», dijo uno. «Su suerte fue que el coche estaba a pocos minutos de la ciudad», respondió el otro. «Cualquier retraso y no llegaba con vida». Yo estaba sentada en el banco lateral, inmóvil, el cuerpo tenso, las manos aún manchadas con su sangre. Respiraba con dificultad.
La sirena me perforaba los oídos, pero no podía apartar la mirada de Alejandro. Parecía frágil de una forma que nunca imaginé posible. La máscara de oxígeno cubría la mitad de su rostro, y cada pitido del monitor sonaba como una súplica. ¿Quién disparó?, pregunté, casi sin voz. Uno de los guardias, sentado junto al conductor, respondió sin mirarme: aún no lo sabemos. Pero esto no fue un robo, señora. ¿Qué quiere decir con eso? Silencio. Después de unos segundos, otro completó: fue un mensaje. Y de los que vienen de cerca. Las palabras resonaron en mi cabeza. De cerca. El hospital apareció a lo lejos, un edificio alto, moderno, rodeado de muros y cámaras. Cuando llegamos, ya había guardias esperando, hombres de traje, con auriculares, atentos a cada movimiento. Unidad de trauma, ala este. Gritó el paramédico. Las puertas se abrieron y la camilla fue empujada con rapidez. Intenté seguirlos, pero un guardia me detuvo con la mano. Señora, espere aquí. No voy a ninguna parte. Respondí, sintiendo el pánico subir por la garganta. Él dudó. Entonces, una voz más vieja, firme y respetada, se oyó detrás de nosotros: déjenla pasar. Me giré. Una mujer se acercaba despacio, apoyada en un bastón de plata. El cabello blanco, perfectamente peinado, la mirada profunda, de quien ha visto más guerras que la mayoría de los hombres. Doña Mercedes Mendoza. El nombre recorrió el pasillo antes de que alguien lo pronunciara. Los guardias se apartaron, los médicos bajaron la voz, y hasta el aire pareció inclinarse ante ella. Se detuvo a pocos pasos de mí, observándome en silencio. No había juicio en sus ojos, solo análisis. «Tú eres Camila», dijo por fin. «Sí, señora». «Entonces tú eres la mujer que él trajo a esta casa». Asentí, sin saber qué decir. Ella mantuvo la mirada firme, luego la desvió hacia el pasillo por donde habían llevado a Alejandro. «Está bien», murmuró. «Quédate». «¿Quedarme?» «Sí». Cualquier otra ya se habría ido al ver tanta sangre. Sus ojos volvieron a los míos. «Pero tú estás aquí». Eso me dice más que cualquier palabra. Me senté en la silla más cercana, las piernas temblando. El sonido del hospital era un torbellino: pasos, órdenes médicas, teléfonos, puertas cerrándose. Pero entre todo eso, lo que más me marcaba eran las voces de los guardias. Hablaban en voz baja, pero el miedo daba peso a cada palabra. El disparo vino del lado norte de la carretera. Vargas tiene ranchos por esa zona. ¿Vargas? No. Esto viene de adentro. ¿De adentro? Don Rafael tiene muchos enemigos, incluso entre los suyos. Fingí no escuchar, pero el corazón me golpeaba el pecho. Cada frase abría una nueva herida, una nueva duda. Doña Mercedes caminó lentamente hacia mí y colocó su mano en mi hombro. Era un toque suave, pero lleno de significado. «No llores, niña», dijo con voz firme pero cálida. «Los Mendoza caen, pero siempre se levantan». Asentí, conteniendo las lágrimas. Ella se inclinó un poco más y susurró algo que me atravesó como una revelación: quizá por eso mi nieto sigue con vida. Porque, por primera vez, alguien lo esperó, sin miedo. Y se alejó, dejando tras de sí el perfume discreto de lavanda y el peso de siglos de poder. Me quedé sola en el pasillo, mirando la puerta de la UCI cerrarse. Y entendí, por primera vez, que lo que estaba en juego ya no era solo la vida de Alejandro. Era el alma entera de la familia Mendoza. Capítulo 15. Los días después del hospital fueron un borrón de turnos, bebida barata y frases escuchadas con el oído atento. No dormía bien, a veces en el pasillo, a veces en una silla de plástico al fondo de la UCI, despertaba con cada sonido de pasos y saltaba como si una navaja me empujara. Los médicos decían que él reaccionaba bien, que tuvo suerte, y que por ahora la bala no había dañado el corazón, y yo repetía esa información como una oración sin fe. Los guardias, siempre los mismos rostros duros, traían teorías y recados, y en cada conversación susurrada veía un pedazo más del peligroso mosaico que era esa familia. «Podrían intentarlo de nuevo», escuché decir a uno de ellos una madrugada, la voz baja, como quien no quiere despertar a los muertos. «No tiene que ser aquí. Pueden matarlo lejos, donde no lo esperemos». La frase me heló por dentro. Matar lejos. Tan metódico y frío como el propio apellido Mendoza. Mientras tanto, la investigación avanzaba en círculos visibles: preguntas, huellas, imágenes de las cámaras del tramo de carretera analizadas una y otra vez. Cada nuevo sospechoso abría una puerta que conducía a un pasillo sin fin. Había menciones a Vargas en mesas de café, y también voces que no descartaban un dedo dentro del propio rancho. Traición interna, decían con una mezcla de miedo y rabia, era una posibilidad que nadie quería admitir en voz alta,
pero que todos susurraban con seguridad en la mirada. La presencia constante de doña Mercedes dejó de ser una aparición y se volvió parte del paisaje hospitalario. Llegaba, observaba, y se retiraba como un viento que inspecciona su casa. Don Rafael apareció pocas veces, firme, frío, siempre con más escoltas. Sus palabras con los médicos eran órdenes cortas, y con los hombres de la familia, amenazas silenciosas. El poder de los Mendoza entraba al hospital como humo espeso, todo parecía someterse. Los 2 primeros días fueron los peores. Él flotaba entre la conciencia y un sueño profundo, murmurando nombres como si el fuego también le robara los recuerdos. Cuando abría los ojos, había entre nosotros un destello de reconocimiento que me dejaba aturdida, y al mismo tiempo, devastada por la fragilidad que revelaba. Al tercer día, los médicos dijeron que la infección estaba controlada, que los órganos respondían bien, que era hora de trasladarlo a una habitación privada. La noticia trajo suspiros de alivio de los guardias y un silencio extraño entre las mujeres de la familia, como si cada paso de recuperación debiera pagarse en monedas de oro. Doña Mercedes llegó esa tarde, con un chal discreto y la voz de quien no acepta cabos sueltos. Se detuvo al pie de la cama, lo miró, y sin ceremonia le tocó la frente como si en ese gesto pudiera medir la respiración de toda una dinastía. Luego se volvió hacia mí. «Cuida de él», dijo simplemente. No lo pidió. Lo ordenó, con la suavidad que solo tienen quienes mandan desde generaciones atrás. Asentí, con las palabras disolviéndose en la garganta. A los guardias no les gustó la idea de dejar a alguien fuera de la familia a solas con él, por supuesto. Había protocolos, jerarquías y muchas miradas desconfiadas. Pero algo en la insistencia silenciosa de Mercedes abría puertas que nadie más podía abrir, la permiso de quedarse. Pasaron horas en las que lo observaba dormir, y el tiempo, que antes se arrastraba, tomó un ritmo extraño. Leía su respiración como quien relee una carta antigua. Le limpié el rostro, acomodé la manta, sostuve su mano, y por primera vez sentí que no era solo una visitante pagada por un contrato, era alguien que importaba. Cuando abrió los ojos ya en la habitación privada, el mundo, por un segundo, se redujo a ese pedazo de cama. Me miró con la misma intensidad calculada de siempre, pero había algo menos de dureza, un cansancio que era humano. Intentó sonreír, como por reflejo, y falló. «Viniste», dijo, en voz baja. «Me quedé», respondí. «No pude irme». Suspiró, y la expresión que cruzó su rostro fue dura como piedra, pero lo bastante vulnerable para que yo lo notara. No hubo declaraciones románticas ni promesas. Solo un entendimiento silencioso. El peligro no había terminado, y esa cama era un territorio temporal donde, si queríamos, podríamos reconstruir algo. En los días siguientes, la rutina se llenó de pequeños rituales, las visitas de los médicos, las rondas de los guardias, las llamadas de don Rafael con esa voz que cortaba el aire, y las horas en que yo leía en voz baja solo para mantener un sonido humano en la habitación. Él se quejaba del sabor de la leche, gruñía sobre documentos, y parecía querer controlar el mundo incluso desde la fragilidad. A veces me miraba con una curiosidad tan cruda que me sentía desnuda, otras, apartaba el rostro como si no soportara el reflejo. La familia mantenía una vigilia constante afuera, hombres de traje, mujeres con chales y miradas largas, empleados que ahora me trataban con una mezcla de compasión y respeto. La investigación continuaba, policías entrando con cautela, ojos tensos, preguntas que dolían. El rumor persistente era que el disparo había sido calculado para enviar un mensaje, y que ese mensaje venía de un lugar donde enemigos y aliados compartían la misma mesa. Una noche, mientras la ciudad dormía y las luces del pasillo parpadeaban, él dijo algo que nunca esperé escuchar. «Pueden querer acabar conmigo lejos», murmuró, mirando al techo. «Pueden pensar que así limpian el problema. Pero la casa no son solo muros. Tiene quien la cuide, y quien la fundó». Hizo una pausa, y forzó una media sonrisa. «No me gusta morir por conveniencia». Dejé su mano entre las mías, intentando traducir con el toque las palabras que faltaban. No había heroísmo en su voz, solo una mezcla de orgullo y miedo. La casa podía mandar matar lejos, pero toda acción deja rastro. En los días que siguieron, mejoró de forma sorprendente, pasó del respirador a la mascarilla, del sueño profundo a breves conversaciones, de la mirada vacía al enfoque. Con cada pequeña mejora, sentía la esperanza germinar en un rincón oscuro del pecho. Y con cada visita de don Rafael, mi lugar se hacía más pequeño, ya no era la esposa, sino el frágil puente entre un hombre y su pasado. Cuando los médicos autorizaron que me quedara una noche en la habitación, fue como si el mundo concediera una tregua. Me quedé junto a él, observando la curva de su respiración, mirando las sombras que la luz del hospital dibujaba en el techo. No había promesas, solo la llama tenue de algo que nacía en silencio, el cuidado, la presencia, el reconocimiento tácito de que, por ahora, éramos 2 cuerpos unidos por un hilo invisible.
Y allá afuera, la investigación seguía. Gente iba y venía, teorías se escribían y se borraban, y yo aprendía a mirar todo con los ojos de quien ya no había sido vendida, sino de quien comenzaba a elegir quedarse. Y si quieres ver la continuación de la historia de Camila y Alejandro, escribe abajo, yo quiero. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con quien ama los romances intensos, peligrosos y llenos de giros inesperados. Tu apoyo mantiene viva esta llama, y da vida a los próximos capítulos.